Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta del poder que encierran estas palabras de Viktor Frankl? Imagina por un instante que tu mundo se desploma, que lo que creías firme e inquebrantable se desmorona ante tus ojos y sientes que no hay salida. Sin embargo, en medio de ese caos, emerge una verdad que sacude tus cimientos y te invita a descubrir una fuerza que jamás creíste poseer. Sí, eso que tanto te aterra puede transformarse en la pieza clave para hallar tu propósito más profundo. Y hoy quiero mostrarte cómo. Quizás has sentido en carne propia esa herida que parece no cerrar nunca. Tal vez fue un fracaso estrepitoso, una pérdida irreparable, o la sensación de que, por mucho que luches, jamás logras alcanzar la cima. Es como si el universo se ensañara contigo, colocándote obstáculos que otros parecen superar con facilidad. Te preguntas por qué a ti, por qué tu destino insiste en golpearte de nuevo y de nuevo. Pero aquí empieza la sorpresa. Justamente en ese sufrimiento, en ese punto límite en el que todo se derrumba, está el momento decisivo en el que tu mente se abre a lo inesperado. El gran secreto que Viktor Frankl compartió con el mundo no radica en eliminar el dolor, sino en encontrar el sentido a pesar de él. Y eso, te lo aseguro, es un punto de inflexión que puede transformarlo todo. Cada vez que revives las emociones más intensas, tu cerebro graba en su estructura la memoria de esos acontecimientos. La neurociencia afirma que las experiencias que llevan más carga emocional dejan huellas más profundas. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que existe un matiz esencial. Las mismas redes neuronales que se activan en el temor también pueden encenderse con la esperanza y la confianza. La diferencia radica en la interpretación que tu mente hace de la realidad. Cuando aprendes a darle un significado renovado a lo que te ocurre, tu química cerebral empieza a modificar tus respuestas. Si antes te paralizabas ante una dificultad, de pronto tu interior se llena de esa energía capaz de impulsarte a la acción. Por eso Frankl insistía en que, incluso en las peores circunstancias, una chispa de sentido puede salvarte de la desesperación. Imagínate a ti mismo, en medio de la noche más oscura, con el viento gélido azotando tus pensamientos. Te sientes solo, incomprendido, y a ratos te inunda el deseo de rendirte. Sin embargo, en ese minuto de absoluta vulnerabilidad, surge una voz interna que te susurra: ¿en serio quieres rendirte ahora? ¿De verdad crees que no vales nada? Esa pregunta, por simple que parezca, puede convertirse en la llave de tu liberación si decides prestarle atención. La mayoría de las personas pasa la vida evadiendo esa interrogante, llenando el silencio, con distracciones y evitando sentir la angustia. Pero tú no, tú eliges sumergirte en ella y emerger con una resolución firme. Si no puedo cambiar las cartas que me repartió la vida, tal vez pueda cambiar mi manera de jugarlas. Esa frase no es mero optimismo superficial. La psicología moderna y la filosofía existencial convergen en un punto. Cuando dejas de ver el dolor como un enemigo y lo asumes como parte de tu proceso evolutivo, desbloqueas una capacidad única para resignificar tu historia. Es como si todo tu bagaje de fracasos, miedos y traumas adquiriera un nuevo matiz, uno que te permite utilizarlos para tu crecimiento en lugar de que se conviertan en tu prisión. Y aquí entra en juego la visión contracultural que Frankl proponía. No se trata de eliminar el sufrimiento a toda costa, se trata de reconocer que, en ocasiones, el sufrimiento es el camino hacia tu misión más elevada. Sucede una y otra vez. La adversidad es el abismo que se abre ante ti para empujarte a saltar hacia la versión más auténtica de ti mismo. Pero hablemos de algo fundamental. La búsqueda de sentido no significa aferrarse a una ilusión ingenua de que todo va a salir de maravilla por arte de magia. Se trata de la disposición interior de tomar la realidad tal como es, con todas sus grietas y espinas, y decidir conscientemente cómo responder a ella. A nivel cerebral, esa decisión se traduce en la activación de circuitos relacionados con la motivación y la recompensa. Cuando vislumbras un propósito, tus neuronas liberan neurotransmisores que refuerzan la perseverancia, el aprendizaje y la adaptabilidad. Este fenómeno explica por qué hay personas que, ante la misma desgracia, reaccionan de forma tan distinta. Unos se hunden sin remedio, otros se fortalecen y encuentran nuevos caminos. Y la diferencia no siempre radica en los recursos materiales o las circunstancias externas, sino en la interpretación que cada uno hace de su propio sufrimiento. Piensa en esa tarde en la que caíste en un abismo de dudas. Tal vez fue un día en el que perdiste la motivación para seguir adelante. Lo que marcó la diferencia no fue el hecho de haberte sentido mal, sino la forma en que gestionaste esa sensación. Tal vez te atreviste a pedir ayuda, o quizá decidiste plantar cara a ese miedo que llevaba años consumiéndote.
En el instante en que te preguntas para qué estás viviendo este momento, algo empieza a transformarse. Tu mente deja de ver el dolor como un callejón sin salida y comienza a asumirlo como un maestro implacable pero sabio. Esto no se reduce a frases bonitas ni a consignas de autoayuda sin sustancia. Proviene de una comprensión profunda de la naturaleza humana y de lo que la neurociencia respalda con creces. El cerebro es plástico, cambiable, maleable. Incluso cuando has pasado por situaciones traumáticas, tus neuronas tienen la capacidad de crear nuevas vías que te permitan reinterpretar la realidad. Pero ese cambio no sucede solo, requiere tu intención. Es un acto de voluntad que se sustenta en una llama, a veces tenue, a veces ardiente, que llamamos esperanza. Frankl escribió sobre la importancia de encontrar un significado que trascienda las circunstancias. Esa búsqueda de sentido fue lo que, en los momentos más inhumanos de su vida, lo mantuvo con fuerzas suficientes para proyectarse en el futuro, pensar en las personas que amaba, en el trabajo que ansiaba completar, en la misión de compartir su hallazgo con el mundo. Se convirtió en su salvoconducto para sobrellevar la tortura, la incertidumbre, el horror indescriptible que lo rodeaba. Detrás de esa historia hay una lección tan potente que rompe con la creencia de que el ser humano es una víctima pasiva del destino. Al contrario, la clave está en elegir la respuesta, aunque sea en el plano más íntimo y personal. Puede sonar a paradoja, pero a veces, cuando lo tienes todo, pierdes la claridad de propósito. Es en el despojo, en la carencia, cuando te ves obligado a preguntarte qué es lo verdaderamente esencial, como cuando la vida te arranca de golpe lo que más apreciabas, y en vez de quedarte anclado en la lástima, levantas la mirada y descubres una fuerza interior tan grande que ni siquiera sospechabas. No es un camino de rosas, es un enfrentamiento con tus demonios internos. Pero en ese duelo se forja algo irrompible, tu voluntad de dar un paso adelante pese al agotamiento y la incertidumbre. Esa voluntad, al vincularse con un sentido personal, puede cambiarlo todo. Recuerda un instante en el que te sentiste plenamente vivo. Tal vez estabas riendo con amigos, en un viaje que amplió tus horizontes, o simplemente contemplando un amanecer que te llenó de asombro. Esa sensación de plenitud, ¿no te ha ocurrido también en momentos de dificultad cuando, en lugar de derrumbarte, descubriste de qué material estás hecho? Esa chispa que se enciende en medio del conflicto es el preludio de algo grande, la decisión de reinterpretar la realidad y hacerla tuya. De pronto, lo que antes era un lamento se convierte en un trampolín para el crecimiento. La psicología positiva habla de resiliencia, esa capacidad para adaptarte y salir fortalecido de las crisis. Sin embargo, hay un paso más profundo que la mera adaptación. Es la transformación a través del sentido, algo que Frankl llamaba logoterapia. El significado actúa como un imán que te orienta hacia un futuro posible, te otorga un motivo para seguir, una dirección a la cual apuntar tus fuerzas. A nivel filosófico, esto conecta con la idea de que lo que realmente da valor a la vida no es la ausencia de dificultades, sino la percepción de que tienes un destino que cumplir, una tarea insustituible que solo tú puedes llevar a cabo. La sociedad actual nos vende la ilusión de que debemos huir de cualquier incomodidad. Escapamos del aburrimiento, del silencio, del dolor, refugiándonos en estímulos constantes, en la velocidad, en la desconexión. Pero al hacerlo, perdemos la oportunidad de encontrar el tesoro oculto en esas experiencias que nos sacuden el alma. De alguna manera, nos ablandamos ante la primera adversidad. Sin embargo, cuando decides mirar de frente tu oscuridad, algo en ti se despierta, y el mayor impacto se produce cuando entiendes que la vida no te debe nada, pero tú puedes ofrecerle mucho a la vida si encuentras tu porqué y decides encaminar tus pasos en dirección a él. Imagina por un instante un manantial de agua cristalina que brota en medio de un desierto abrasador. Ese manantial simboliza el sentido que emerge cuando todo se derrumba. Es refrescante, pero a la vez fugaz. Si no te acercas a beber, si no sacas tus manos para tomar el agua, mueres de sed aunque tengas la salvación justo a tu alcance. Del mismo modo, el significado que puede salvarte está ahí, pero necesitas actuar, necesitas querer encontrarlo, necesitas creer que hay algo más allá de la inmediatez de tu sufrimiento. Una vez que te comprometes con esa búsqueda, empiezas a notar pequeños cambios en tu día a día. Tu mente se vuelve más alerta, tus emociones más equilibradas y tus decisiones más conscientes. Cada vez que te enfrentas a un reto, en lugar de maldecir tu suerte, te preguntas, ¿qué aprendizaje puedo extraer de esto? Ese simple cambio de enfoque reprograma tu cerebro para ver oportunidades donde antes solo había calamidades. En la práctica, vas descubriendo que, a pesar de lo dolorosa que pueda resultar tu experiencia, en cada paso existe un regalo en forma
de conocimiento, de nueva perspectiva, de fortaleza interna que no sabías que poseías. Y ese es uno de los mayores legados de Frankl. Recordarnos que en la elección de la actitud reside una libertad esencial que nadie puede arrebatarnos. A veces, la gente te mirará con escepticismo. Te dirán que estás siendo ingenuo, que la vida es dura y que no tiene sentido pretender transformar la realidad con solo pensarlo. Pero tú sabrás que no se trata de simple pensamiento mágico, sino de una orientación interior tan poderosa que empieza a manifestarse en lo que haces, en cómo hablas, en las decisiones que tomas. Esta visión es verdaderamente contracultural, pues nos invita a dejar de culpar a los demás, al destino o a la sociedad, y nos impulsa a asumir la responsabilidad de nuestra propia historia. Es una revolución interna que sacude nuestras creencias más arraigadas, esas que nos hacen sentir víctimas de nuestras circunstancias. Mientras algunos se conforman con sobrevivir, tú eliges vivir con plenitud. Y si en el proceso caes, te levantas con la convicción de que incluso esa caída puede servir para algo más grande. No significa que te guste el sufrimiento, ni que lo busques deliberadamente, sino que sabes que, cuando aparezca, tendrás el poder de resignificarlo. Es esa convicción la que te convierte en alguien libre, pues ya no dependes de que la vida sea fácil para poder sentirte en paz. Has descubierto algo superior a las comodidades pasajeras, y eso te brinda un tipo de coraje que muchos no entenderán, pero que tú sentirás palpitar en tus venas cada mañana al despertar. Hay estudios en psicología que muestran cómo, frente a experiencias extremas de dolor o estrés, un grupo reducido de personas desarrolla un sentido renovado de propósito y expansión. No solo superan la crisis, sino que encuentran un nivel de realización que jamás habrían alcanzado si hubieran permanecido en su zona de confort. Este proceso, conocido como crecimiento postraumático, se vincula precisamente con la capacidad de dotar de significado a la adversidad. Y en ese descubrimiento, la mente establece conexiones neuronales más resistentes, generando un patrón de mayor resiliencia emocional. De pronto, lo que antes te desencadenaba pánico, ya no te saca de tu centro. Has adquirido un temple que impacta en todas las áreas de tu vida. Recuerda cuántas veces te han dicho que el sufrimiento es inútil, que hay que evitarlo a toda costa. Frankl nos golpea con una verdad contundente. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que le encuentras un sentido. Y aunque nadie en su sano juicio desearía el dolor, cuando llega, podemos convertirlo en un vehículo para la transformación. Esta idea reta la forma de pensar convencional, que anhela un mundo sin contratiempos. Pero la experiencia y la historia nos enseñan que es en las crisis donde se definen los destinos más grandes, donde emergen los líderes, los artistas, los científicos y las mentes brillantes que reformulan lo establecido. Nada de esto implica que sea un camino fácil. Habrá momentos en los que dudarás de ti, en los que querrás renunciar. Es parte del viaje. Sin embargo, justo cuando estás a punto de desistir, recuerda la frase inicial de Frankl y date la oportunidad de reinterpretar la situación. A nivel biológico, tu cerebro está programado para sobrevivir y ante el peligro activa respuestas automáticas de defensa. Pero tu mente consciente, orientada hacia un sentido personal, puede trascender esos automatismos. Ese es el momento en el que la voluntad humana brilla con más intensidad, transformando el pánico en coraje, la incertidumbre en motivación y la tristeza en un anhelo de superación. Imagínate años después, mirando hacia atrás, recordando el punto exacto en que todo parecía hundirse bajo tus pies. Te visualizas allí, temblando de miedo, con la desesperanza tratando de empaparte el alma. Y luego, reconoces que justo ese fue el instante en el que algo se encendió en tu interior, impulsándote a luchar por un significado que sobrepasara tu dolor. Ese recuerdo te hace sonreír, te hace sentir un orgullo genuino por la persona en la que te has convertido. Comprendes que sin esa noche oscura, quizás no habrías descubierto la luz que emanaba de tu propia determinación. Ahora, quiero que sientas la fuerza que se desprende de saber que, cuando todo se derrumba, no estás condenado a quedar sepultado entre los escombros de tu historia. Tienes una carta secreta, un recurso inquebrantable que se llama elección. Puedes elegir cómo responder, cómo interpretar, cómo encauzar todo ese vendaval de emociones y acontecimientos, y en esa elección reside tu libertad más profunda. Te invito a conectarte con esa libertad, a no olvidar jamás que hay un espacio inviolable en tu interior que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte. Si has llegado hasta aquí, seguramente algo dentro de ti resuena con estas palabras. Algo que te dice, sí, es mi momento de descubrir mi propia fortaleza. Puede que la vida te haya golpeado duro, pero todavía respiras, todavía sueñas, y mientras haya un suspiro de esperanza, existe la posibilidad de transformar la herida en semilla. En cada latido de tu corazón,
habita la oportunidad de que algo nuevo emerja. No dejes que el ruido del mundo te distraiga de esa llamada. Sumérgete en tu silencio interior y pregúntate, ¿qué sentido me está proponiendo esta circunstancia? ¿Qué quiere la vida de mí en este instante? La magia ocurre cuando te abres a la respuesta y decides actuar en consecuencia. Allí descubres que no hay momento desperdiciado, que cada error tiene su lección, que cada pérdida puede empujarte a valorar con mayor intensidad lo que aún conservas. Y la gratitud empieza a florecer en los lugares más insospechados, otorgándote una mirada tan amplia y profunda que trasciende la visión limitada del sufrimiento. Es esa gratitud la que ilumina tus pasos y te muestra que, incluso en el dolor, hay belleza, hay verdad, hay un llamado a ser más auténtico. En este punto, puede que te preguntes cómo llevar esta perspectiva a tu vida diaria. Lo esencial es recordar que cada pensamiento que alimentas dirige la química de tu cerebro. Cuando asumes una posición de víctima sin salida, le estás diciendo a tu mente que no hay opciones, que no hay posibilidad de cambio, y entonces tu fisiología responde con apatía y bloqueo. Pero sí, aún entre las dificultades, te permites formular una pregunta orientada al crecimiento, tu cerebro responde con curiosidad y búsqueda de soluciones. Este es un principio de la neurociencia que puede parecer simple, pero encierra un poder descomunal para reescribir tu historia. Viktor Frankl testimonió que, aún en condiciones infrahumanas, el ser humano puede elegir su actitud. Si en esos contextos extremos, la mente puede conservar su dignidad y su aspiración a un propósito superior, ¿qué nos impide hacer lo mismo en nuestras realidades cotidianas? Es un despertar que desafía nuestra cultura del placer inmediato y la queja constante. Significa asumir la responsabilidad de lo que pensamos, de cómo sentimos y de qué hacemos con lo que vivimos. Y sí, eso se traduce en un inmenso poder, uno que nos exige un compromiso genuino con nosotros mismos. Llegado este momento, quiero proponerte algo. Atrévete a compartir tu experiencia. Comparte tus reflexiones. Comenta lo que más te ha resonado, lo que te ha inquietado o incluso lo que te ha retado. Dale al me gusta si sientes que estas palabras han encendido una chispa en tu interior y suscríbete, activando la campanita para no perderte la oportunidad de seguir explorando temas que te ayuden a transformar tu visión de la vida. Hazlo con la confianza de que esta interacción también forma parte de tu camino de crecimiento, de que cada acción que realizamos puede reforzar o debilitar el sentido que estamos construyendo. Y ahora, antes de cerrar esta reflexión, quiero dejarte con un susurro de intriga. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedería si toda tu concepción del éxito fuera puesta en jaque por una sola pregunta poderosa? En el próximo video, exploraremos el momento exacto en que se tambalean tus certezas más arraigadas y cómo eso puede revelar la clave que llevas buscando toda tu vida sin darte cuenta. ¿Te atreves a descubrirlo? Porque a veces, el mayor de los tesoros está oculto tras la pregunta que te niegas a formular. Nos vemos pronto, en ese espacio donde la duda, la fe y la determinación convergen para dar origen a la versión más luminosa de ti mismo. Te espero.